Muy buenos días, mi nombre es Ladislao Larraín y quiero darles la bienvenida a nuestro 17º seminario anual de la Vial Asset Management. En esta oportunidad, lamentablemente, no podremos saludarnos, pero la tecnología nos permite, dado que lo realizamos vía streaming, que podamos contar no solamente con nuestros clientes chilenos acompañándonos, sino que también con clientes de muchos otros países. Es importante analizar el momento actual, especialmente en el lugar donde vivimos, dada la cantidad de situaciones que tienen a Latinoamérica en una situación muy compleja. Como región estamos enfrentando importantes desafíos en el orden político, económico y social, lo que se ha acentuado por la pandemia, por lo que es difícil vislumbrar hacia dónde vamos, tanto en Chile como en otros países de la región. La volatilidad de los mercados ha sido parte de la norma, por lo que contar con una asesoría y confianza en el manejo del patrimonio es cada vez más importante. La Vial tiene vocación de estar cerca de nuestros clientes, acompañándolos y apoyándolos en la administración de su patrimonio. Pero junto con nuestros clientes tenemos otra responsabilidad, una responsabilidad social, que incluye, entre otras cosas, brindar contenidos y educación financiera para todos, incorporar principios de inversión responsable en nuestros fondos, establecer una comunicación transparente, tener gobiernos corporativos y políticas de inversión muy definidas. En la Vial trabajamos día a día con el objetivo de aportar a la sociedad más allá de una rentabilidad. Y con orgullo puedo contarles que ya contamos con más de 8.000 inscritos en nuestros cursos online que son gratuitos y abiertos a la comunidad. También les cuento que desde el 2018 adherimos a los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas que rigen todos nuestros fondos, que cualquier persona puede hacerse cliente de la Vial sin importar el monto que vaya a invertir y puede hacerlo de una manera totalmente digital en la rainvialdigital.com, que tenemos un canal de Spotify y un blog corporativo con opinión de nuestros expertos que está abierto a la comunidad, que la próxima semana también lanzaremos Mis Objetivos, una nueva plataforma digital para quienes necesiten armar un plan de inversión con objetivos concretos, como puede ser la jubilación o el ahorro para la educación de sus hijos. En fin, hay muchas iniciativas, les nombré algunas que dan cuenta que buscamos adaptarnos a la realidad de hoy y a las necesidades de los clientes actuales y futuros. Para nuestro seminario de hoy, nos pareció especialmente valioso contar con la opinión de un experto que viniera desde afuera, que aportara una visión con mayor perspectiva sobre nuestro continente. Esta persona periódicamente comparte su análisis y opinión en uno de los medios más importantes a nivel mundial, The Economist, a través de su columna Bello. Tenemos el agrado de presentar en este seminario a Michael Reed, histórico, editor y columnista sobre Latinoamérica de la prestigiosa revista. Michael Reed ha sido por décadas una destacada voz de la región, desde sus tiempos como corresponsal en México, en Brasil y en otros países, hasta hoy día consolidarse como columnista y editor. Su amplia experiencia cubriendo la región lo ha llevado a escribir libros como El continente olvidado, una historia de la nueva América Latina, e incluso a participar en testimonios en los parlamentos de Reino Unido y otros países europeos. Creemos que la mirada profunda de Michael Reed nos permitirá contar con una mayor perspectiva para entender la realidad de Chile y sus países vecinos y qué podemos esperar hacia el futuro de Latinoamérica. Después de su presentación tendremos un panel de conversación con Jorge Navarrete, destacado columnista, analista político y abogado, y Martín Benítez, nuestro gerente de distribución institucional de la Vial Asset Management, para finalmente dar paso a las preguntas de ustedes, si el tiempo lo permite, para terminar puntualmente a las 10:30. Muchas gracias nuevamente y dejo con ustedes a Michael Reed. Muchas gracias, Ladislao, por la invitación. Le agradezco especialmente lo de histórico, que voy a tomar como un halago. Qué pena que no puedo estar en Santiago, pero ya nos estamos acostumbrándonos a este mundo de comunicación virtual. Voy a hablar brevemente del mundo para luego en América Latina y luego a Chile. En cuanto a la pandemia en el mundo, hay muchas cosas que no sabemos todavía, pero sí hay algunas cosas que sabemos. Primero, que la crisis de COVID-19 representa la disrupción socioeconómica más grande en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial y con implicaciones sociopolíticas grandes. Segundo, que los factores más importantes en enfrentar el virus
con efectividad parecen ser contar con un Estado competente, altos niveles de confianza entre el Estado y los ciudadanos y liderazgos políticos efectivos. Y eso es lo que distingue Corea del Sur, Taiwán, Nueva Zelanda y Alemania, por un lado, de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, México y Chile, por otro lado, en distintos grados. Tercero, sabemos que este maldito virus es extraordinariamente exitoso y que florece con el contacto humano que es instintivo para nosotros. Sabemos que los confinamientos estrictamente cumplidos funcionan para enfrentarlo, pero si se relaja, regresa, como ya está pasando en España, donde estoy actualmente, y en otras partes de Europa. Parece que el virus es inmune a las estaciones climáticas, al frío, al calor. Hay que recordar que hace un siglo la pandemia del mal llamada gripe española duró por lo menos 2 años y mató entre 50 millones y 100 millones de personas, que claro que no había medidas de distanciamiento social en ese tiempo. Sabemos también que el impacto económico del virus es todavía incalculable, pero que es inmenso, como consecuencia tanto de las restricciones de oferta con los confinamientos y la caída en la demanda. El Fondo Monetario, por ejemplo, pronostica una contracción de la economía mundial este año de unos 5%. También la respuesta gubernamental en política monetaria y fiscal ha sido inédita, de una escala inédita. Y el Fondo Monetario, debido a eso, ve una recuperación de 5% en 2021. Pero dado las dificultades de Estados Unidos en controlar el virus, los rebrotes en Europa y en menor grado en Asia, ese pronóstico puede ser otro, lamentablemente. Los pronósticos suelen asumir que de aquí en adelante solo habrá restricciones locales en las economías principales y no una vuelta a confinamientos generalizados. Puede ser que no sea así, lamentablemente. Y de todas maneras hay evidencia de que la movilidad y el consumo varían más con la evolución del virus mismo que con las políticas gubernamentales. La gente son precavida muchas personas. ¿El mundo volverá a ser como antes? En algunas cosas sí, en otros no. Algunos aspectos de la globalización probablemente se van a ralentizar aún más, como estaban haciendo desde la crisis financiera de hace una década. Habrá cadenas de abastecimientos menos globales para algunos productos. El papel del Estado inevitablemente va a crecer, tanto en salud como probablemente en la economía. Ya hubo preocupación en el mundo capitalista por la desigualdad y dado que la pandemia es desigual en su impacto, esto se va a reforzar. Mirando a América Latina ahora, ha sido de las regiones más golpeadas en salud y vidas y económicamente. Por el lado epidemiológico, los datos no son de todo confiables y la historia no ha terminado. Pero el 25 de julio, es el fin de semana pasado, América Latina, que tiene 8% de la población mundial, había sufrido el 27% de los casos. Por el lado económico, conjuntamente con Europa, América Latina enfrenta la contracción económica más severa, de alrededor del 10% según los pronósticos, y con una recuperación relativamente lenta, de tal forma que muchos países
no van a recuperar su nivel de ingreso de 2019 hasta por lo menos 2022. ¿Por qué? Bueno, en lo sanitario, el virus se propaga fácilmente en una región muy urbanizada, con asentamientos humanos densos y transporte público muy congestionado. Los confinamientos han sido difíciles de sostener por más de 2 meses y difícil de evitar huecos en esos confinamientos, debido a que muchos ciudadanos latinoamericanos trabajan en la economía informal y dependen sobre su ingreso diario. En muchos países, evidentemente, los sistemas de salud no estaban preparados. En lo económico, como escribí en marzo, COVID golpeó un paciente que tenía serias condiciones preexistentes. América Latina había sufrido 5 años de estancamiento económico, tomado como un todo, y sus déficits fiscales y deuda pública estaban más altos que cuando enfrentó la crisis financiera de 2008. Aunque países como Chile y Perú son excepciones, por lo general la capacidad de tomar medidas compensatorias ha sido más limitada que en el mundo desarrollado. Entonces, ¿qué son las perspectivas para la región? Hay, lamentablemente, el riesgo del peor de los mundos, en que los gobiernos se sienten obligados a abrir la economía antes que el virus esté controlado. Y la consecuencia sería muchos muertos y probablemente una economía que pasa mucho tiempo a media velocidad. Sería una estrategia tácita, de facto, de buscar lo que los médicos llaman la inmunidad de rebaño, en ese término feo, ¿no? Hay otro escenario menos pesimista, en que solo se necesitan restricciones locales una vez que pase el pico, que va a ser en las próximas semanas en muchos países, y que una recuperación económica adquiere fuerza, especialmente en países como Chile y el Perú, donde ha habido inyecciones importantes de crédito y ayuda a familias y empresas. Por ese motivo también pienso que a Brasil le va a ir mejor que México. La crisis va a tener un impacto muy grande en las finanzas públicas. Hasta ahora los gobiernos están financiando esos déficits con emisiones de deuda en los mercados, en muchos casos, y con préstamos del Fondo Monetario. Pero puede ser difícil sostener ese esfuerzo en el año que viene. Hay un dilema que se va a presentar a partir del año que viene, que va a haber una demanda pública y política para más gasto público, pero va a haber, y por lo tanto más impuestos, pero va a haber una necesidad de inversión privada para la recuperación y compatibilizar eso va a ser una tarea política complicada. De todas maneras, el impacto social de la crisis en América Latina es y va a ser fuerte. Borrará los avances sociales de la última década, trágicamente. El Banco Mundial piensa que unos 53 millones de latinoamericanos van a caer en la pobreza. Las clases medias y medias bajas nuevas van a ser muy golpeadas. CEPAL pronostica que el ingreso por persona va a caer a su nivel de 2010 y que el desempleo abierto subirá de 8.1% a 13.5% este año y que la desigualdad en los ingresos va a incrementarse. Habrá, pues, muchos perdedores. Todo esto va a tener un impacto político fuerte también. Antes de la pandemia, América Latina había visto un descontento bastante generalizado
que tomó tres formas. La victoria de las oposiciones en la mayoría de las elecciones en los últimos años en la región. La elección de populistas en Brasil y México, los dos países más importantes de la región, y las protestas callejeras grandes en varios países de la región el año pasado, en que Chile fue el protagonista más destacado. Detrás de ese descontento había algunas causas específicas en países distintos, pero había también la frustración con economías estancadas, con menos oportunidades y el descrédito de la política democrática, debido a la percepción, exagerada o no, de la corrupción, la falta de efectividad de la política en entregar resultados tangibles a los ciudadanos en la forma de servicios públicos mejores y la percepción que los políticos estaban desconectados de la sociedad y interesados en sus propios intereses más que el interés general. No sabemos, como dije, cómo va a ser la evolución de la pandemia, ni cuánto tiempo va a durar. Lo que sí sabemos es que en un año, por ejemplo, muchos latinoamericanos van a estar, lo siento, cortado todo, pero evidentemente no. Lo que sí sabemos es que en un año muchos latinoamericanos van a estar preocupados por el empleo, el ingreso y la seguridad, puesto que probablemente la delincuencia se va a incrementar. O sea, lo básico. Entonces, es posible que la importancia de esas cosas básicas desmovilizan a las poblaciones, pero es más probable que van a estar aún más molestos y frustrados de cambios. Si uno mira la historia de la región, los últimos dos sesiones de esta profundidad eran en los años 30, los 30 y los 80. Y en ambos casos fueron de la mano con cambios de régimen político en muchos países de la región. En un contexto de polarización política intensa, como existe en muchos países de la región hoy día, no se trata solo del riesgo del populismo, aunque ese riesgo existe y siempre existe en América Latina. Pero, por ejemplo, el populismo es el statu quo en Brasil y México y en algunos otros países. Y la gente probablemente van a querer cambiar el statu quo. Pienso que hay que reconocer que la sobrevivencia de la democracia en la región no está garantizada y que hay riesgos de autoritarismos en esta coyuntura tan difícil. Ahora, mirando a Chile, donde estuve en la última semana de enero y me encontré con algunos de ustedes. No he estado desde este momento. Entonces, estos son comentarios desde lejos. Hay que decir que Chile parecía tener condiciones para enfrentar el virus con un éxito relativo comparado con algunos otros países en la región. Pienso que ha sido una decepción, sobre todo para los chilenos, que ha terminado más o menos igual que en muchos otros países en América Latina. Y pienso que eso es porque el virus ha encontrado un país que en sus condiciones de vida es mucho más latinoamericano todavía que OCDE. Como dije, en Chile el gobierno sí ha podido responder con medidas económicas importantes y hay la posibilidad de una recuperación económica relativamente rápida. Pero de todas maneras,
Chile hoy es un país, Chile es un país que ya estaba iracundo y ahora se encuentra más pobre. Ha habido muchos diagnósticos del estallido social de 2019. Yo destacaría, sobre todo, que había una percepción entre muchos chilenos que el trato no es igual para todos y las oportunidades no son iguales para todos. Que las élites se han desconectado de las realidades que viven la gran mayoría de la población y esa mayoría lo siente. Creo que Chile tiene que agradecer al doctor Jaime Mañalich por su honestidad cuando dijo que, cita, hay un nivel de pobreza y de hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Cierra cita. Esas carencias se extienden a mucho de la clase media nueva, esa clase media grande que se expandió mucho en los últimos 30 años. Uno puede pensar, como yo pienso, que es un error permitir la retirada anticipada del 10% de los fondos de pensión y sobre todo que eso sienta un precedente populista. Pero que una encuesta indica que 86% apoya eso, debe llevar a una reflexión. Muestra el grado de necesidad que siente mucha gente, muchos chilenos, y muestra que el gobierno no entendió esto a tiempo y quedó corto en sus paquetes de ayuda. Finalmente, la pandemia lamentablemente ha servido para exacerbar todas esas condiciones y dificultades y dilemas y conflictos que el estallido social mostró. Creo que está claro que no va a haber una vuelta al Chile de 2018 o de los últimos 30 años. Para mí, y supongo que para muchos de ustedes, la pregunta es si Chile va a poder avanzar hacia la reconstrucción y la forja de un nuevo contrato social con orden, diálogo y democracia, o si va a caer en desorden, incoherencia política y populismo, sea de izquierda o derecha. No sé la respuesta, aunque diría que hay ahora más posibilidades de lo segundo que hubo antes de la pandemia. Que no sea así va a depender de un liderazgo político inteligente de todos los políticos y de la conciencia social de las élites, sobre todo. Y termino mis comentarios y vamos al debate. ¿Me escuchas bien, no? ¿Sí? Michael, Sí, ¿me escuchas? escucho. Sí, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Yo quisiera partir preguntándote del conflicto que está hoy día entre Estados Unidos, bueno, no solamente Estados Unidos, se ha sumado Inglaterra, Australia, etcétera, contra China. ¿Y crees que va a ser el impacto en la región de ese conflicto que está en desarrollo y en crecimiento? Bueno, es un factor definitorio de nuestros tiempos, ¿no? En el ambiente geopolítico, este conflicto entre Estados Unidos y China, que tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión comercial, pero tiene también una dimensión de batalla por la hegemonía tecnológica, sobre todo, y bueno, potencialmente político, militar, ¿no? Pienso que ha tenido un impacto en América Latina ya, en la medida en que
la administración Trump, motivado por el crecimiento de China, ha tomado medidas protectoras no solamente contra China, pero sobre otros países, incluyendo países latinoamericanos. Creo que para América Latina la apuesta tiene que ser evitar tener que tomar partido en esa batalla, por lo menos en la batalla económica y tecnológica, ¿no? Porque los dos países, Estados Unidos y China, son socios importantes para la región. Hemos visto el otro día que el ministro de Relaciones Exteriores de China ofreció un préstamo de $1 billion a América Latina para comprar vacunas y ayuda sanitaria. Y bueno, hasta ahora Estados Unidos no ha respondido en la misma forma. Y entonces esas cosas favorecen a China en su poder blando, ¿no? Pienso que hay que ver lo que pasa en la elección en Estados Unidos, porque esta elección en noviembre es de una importancia poco usual, porque si Trump pierde y Biden gana, no es que el enfrentamiento con China va a desaparecer, porque es uno de los pocos políticos de Trump que goza de un apoyo de los dos partidos, pero sí va a bajar en intensidad y creo que sería manejado con un poco más de predictibilidad. Muy buenos días y buenas tardes, Michael. Muy agradecido a ti, a la Raín Vial y a Martín y a Ladislao por la posibilidad de tener esta conversación. Con Martín probablemente te vamos a ir paseando y preguntando respecto de diferentes cosas, de lo general quizá a lo particular. Y quiero partir con algo que insinuaste varias veces en tu primera provocación y que me parece extraordinariamente interesante. Decimos de Chile que probablemente este es un país que en los últimos 30 años creció y prosperó más de lo que había hecho en toda su historia. Y que en estas 3 décadas logramos lo que probablemente nos hubiera tomado varias generaciones en otro momento de nuestra historia. Y sin embargo también tenemos la conciencia de que a partir primero de lo que se conoció como el estallido social, pero sobre todo ahora con la pandemia, es muy probable que este país retroceda casi una década completa respecto de los logros, respecto de esa clase media que había emergido, de la cantidad de personas que habían superado la pobreza. Y eso evidentemente no solo en Chile, sino que en el mundo y especialmente en América Latina está llevando una sensación de mucha fragilidad. Tú hablaste de cómo esa fragilidad se expresa en las promesas de la democracia representativa, en las expectativas que las personas tienen respecto a la política, en su mayor desconfianza en las instituciones y cómo ese deterioro del debate público y el incumplimiento de esas promesas lleva a fenómenos como el populismo, pero también a la violencia. Violencia que hemos visto en varios lugares del mundo, incluso en Estados Unidos, a partir de hechos recientes por todos conocidos. Violencia que no solamente es física, sino que también verbal, violencia que empieza a restringir las libertades con regresiones autoritarias, como tú muy bien apuntabas. Se me viene a la mente esa famosa carta que firmaron o manifiesto un grupo importante de intelectuales norteamericanos a propósito de la importancia de la libertad de expresión, de disentir, de tener posiciones distintas, y que eso no significa al frente tener enemigos, sino que adversarios, que se pueda discrepar apasionadamente sin querer censurar, eliminar, funar, como decimos en Chile, o hacerle bullying a personas que piensan distinto. Y desde esa perspectiva, quiero preguntarte respecto del miedo. Porque lo que estamos observando en el mundo y en América Latina y en Chile es una población cada vez más asustada. Y tú lo dijiste de paso en tu intervención, pero me gustaría si puedes ahondar en eso respecto de cuáles van a ser las consecuencias de este miedo. Este miedo va a ser, por una parte, un elemento que aglutine, que ordene,
que postergue nuestras diferencias y nos ponga detrás de quizás el principal y único propósito que como sociedad tenemos, que no es otro que el intentar levantar el país de esa perspectiva, recuperar nuestros ingresos, nuestras oportunidades, o por el contrario, el miedo sumado a la angustia, a la desesperación y a la falta de respuestas de la comunidad política, pudiera devenir en un desbande mucho mayor y que a lo menos a los chilenos nos hiciera parecer que lo que se vio el 18 de octubre fue simplemente un aperitivo. Yo sé que es una respuesta difícil, pero ¿cómo crees tú que el miedo va a operar política, social y económicamente en América Latina y especialmente en Chile? Bueno, efectivamente, pienso que lamentablemente estamos en un mundo más, en las democracias occidentales, digamos, son más intolerantes, más polarizados, con menos diálogo, menos búsqueda de encuentros sobre los hechos, y los medios sociales tienen mucho que ver en eso. Ese es un punto. Otro punto es el miedo, y comparto tu preocupación con el miedo. Porque el miedo, bueno, uno ve, por ejemplo, que la estrategia del presidente Trump en Estados Unidos es asustar el miedo, precisamente porque piensa que es la forma de ganar la elección y provocar la violencia y asustar el miedo porque piensa que es la forma de ganar la elección en noviembre. Vamos a ver. Pienso que el miedo, y estoy de acuerdo que hay un problema real de orden público en Chile, ¿no? Que hay un descontento muy grande, pero también había una violencia de una minoría pequeña pero significativa, inaceptable en una democracia, y que eso es un desafío de orden público, de policía, de inteligencia, etc., ¿no? Pero que si vuelve puede llevar a la búsqueda de salidas autoritarias a que hice referencia en mis comentarios, ¿no? Y creo que es importante decir que, porque he escuchado de algunos gente del mundo empresarial chileno en los últimos tiempos que la democracia no funciona en Chile, que hay una expectativa, un deseo tácito de una vuelta a una especie de pinochetismo. Y creo que hay que decir que, en primer lugar, aparte de las violaciones de derechos humanos que eso implicaría y el costo en vidas humanas, no hay ninguna garantía que va a dar condiciones para que empresarios chilenos vuelvan a sacar utilidades enormes como en el pasado. Sería mucho más conflictivo y podría tomar muchas formas y corrientes distintos, ¿no? La historia no se repite en la misma forma, ¿no? Michael, mencionaste en tu introducción que hablaba de populismo, Brasil y México. En el caso de México, el presidente AMLO sería un populista atípico, un populista que no le gusta gastar mucho, un populista que por otro lado firmó el NAFTA 2.0, el USMCA, con Estados Unidos y Canadá, y la semana pasada justamente envió un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones, que es muy similar al chileno, llevando la cotización de un 6,5 a un 15% en un periodo de 8 años, en un gran acuerdo con los sindicatos y con los empresarios. Mi pregunta es, ¿qué te parece en particular esa medida, esa reforma que está promoviendo el presidente? ¿Y qué implicancia o qué lectura se puede sacar de esa reforma con lo que está pasando en el sistema de pensiones chileno? Bueno, yo pienso que Andrés Manuel López Obrador sí es un populista, porque el debate sobre populismo en América Latina de alguna forma se confundió con el libro, muy buen libro, pero de Sebastian Edwards y Rüdiger Dornbusch, sobre
llamado populismo económico en América Latina. Populismo es un fenómeno político, sobre todo, y puede haber populistas de toda clase en términos de política económica. Pero para ir a tu pregunta, pienso que el presidente López Obrador puede ser pragmático en algunas cosas económicas, pero es en el fondo un anticapitalista operando bajo ciertas constricciones, ¿no? Restricciones. Dicho eso, hay problemas con los sistemas de pensión basado en cuentas individuales, como en Chile, Perú y México, que ustedes saben que han sido decepcionantes en términos del nivel de pensión que dan a la gente al final de su vida de trabajo. Pienso que la propuesta en México es más moderada, de hecho, que en Chile, porque hay una transición de unos 7, 8 años en que se va a hacer estos cambios. En Europa es normal que el empleador aporta a la pensión. Sé que en Estados Unidos no, pero en Europa es normal. Entonces, es difícil ver como revolucionarios, digamos, algunas de estas ideas de que las empresas tienen que aportar también. Me preocupa más de todo lo de Perú, donde hay la propuesta igual en Chile para la retirada de los fondos individuales, ya aprobada por eso, pero también porque hay en paralelo un sistema público en el Perú, hay esas alternativas. Y el sistema público es de reparto. Y hay una propuesta en el Congreso para retirar 10% de fondos que no pertenecen a uno, pertenece al sistema, ¿no? Entonces, pero yo pienso que si hay todo esto, es porque hay mucha gente con mucha necesidad en este momento y los sistemas de pensión, de capitalización, no han logrado la credibilidad y legitimidad masiva necesaria en la región. Michael, en la respuesta anterior hiciste referencia a los hechos de la violencia callejera y especialmente en Chile a la evidencia y a la existencia de grupos minoritarios que no solamente fueron gravitantes en el inicio de los desórdenes, sino que también los acompañaron durante buena parte del proceso. Pero también insinuaste de que eso no obsta a reconocer las razones de fondo que estaban detrás de las mayores movilizaciones. Creo no malinterpretarte si pudiéramos decir que una cosa es identificar a quién puso un fósforo y otra cosa es preguntarse por qué ardió toda la pradera, que es algo un tanto diferente. Y cuando nos preguntamos por qué ardió toda la pradera, tú también insinuaste dos cosas que me parece que son bien interesantes. Una tiene que ver con falencias o fragilidades más bien de carácter objetivo en el ámbito socioeconómico, como son los ingresos y las deudas, como son los problemas de salud, como son los problemas previsionales. Pero también pusiste sobre la mesa un descontento que quizás no es tan objetivo, es más subjetivo, que tiene que ver con la sensación de que en Chile hay ciudadanos de primera y segunda categoría, que no todos somos iguales ante la ley. En el fondo que la democracia ha incumplido su principal y más básica promesa, que no es otra que representar de manera equitativa los intereses de todos los ciudadanos. Te lo pregunto porque eso ha llevado, me parece a mí, a un cierto problema de legitimidad de nuestro orden institucional que pretende resolverse con este proceso constituyente que podríamos inaugurar con la decisión que vamos a tomar el próximo 25 de octubre, que de aprobarse ese proceso nos enfrenta a la decisión más importante que puede tomar un país, creo yo, en su historia, que no es otra que determinar qué derecho y qué bienes, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos.
por tu experiencia en lo que has visto en el mundo y en América Latina, en los otros procesos constituyentes, tomando en cuenta las variables que ya has ido instalando sobre la mesa, la fragilidad institucional, el deterioro político, la violencia, incluso la discusión y revisión respecto a nuestros modelos de desarrollo, ¿cómo ves el proceso constituyente en Chile en caso de que este se inicie? ¿Qué es lo que ves como una oportunidad y qué es lo que más te preocupa? Bueno, antes de ir directamente a eso, déjame decir que estoy de acuerdo con lo que has dicho un par de veces sobre los éxitos importantes de Chile en los últimos 30 años en términos de crecimiento económico, reducción de pobreza, extensión paulatina de mejores condiciones de vida, más educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno le gustaría que ese rumbo continuo y gradual podría haber seguido, ¿no? Es evidente que tal como los chilenos lo ven ahora, después de mucho tiempo de ver el medio lleno, repentinamente vieron el vaso vacío, ¿no? Y también hay que decir que es discutible si una nueva constitución es esencial, es materia de debate. Si uno mira las encuestas de hace unos años, si preguntas en Chile, ¿estás en favor de una nueva constitución? Unos 60-70% dijeron que sí. Pero si preguntas qué son los problemas más importantes en Chile, una nueva constitución no entraba ni en los primeros décimos de memoria, ¿no? Ahora, pero Chile está donde está, no está donde estaba, ¿no? Y las cosas han cambiado. Y yo pienso que al final del año pasado, cuando se logró el acuerdo para la Convención Constituyente, representaba una salida institucional importante de una situación muy peligrosa, ¿no? Y ahora, y también la forma en que fue diseñado, tenías varios candados, digamos, contra la imposición por parte de una mayoría pequeña y efímera y emotiva de medidas populistas, digamos. Ahora, pienso que el clima de opiniones va a ser diferente o puede ser diferente cuando se hace la elección. Hay, como mucha gente en Chile han comentado, hay antecedentes de procesos constituyentes en América Latina y en el mundo no populistas en los últimos tiempos. Uno piensa en Colombia, por ejemplo, en 1991, en Portugal, y hay algunos otros ejemplos. Entonces, pero lo que sí pienso que es importante es la gente no van la gente quiere cosas tangibles, ¿no? Y cómo se puede conciliar la estabilidad y crecimiento a mediano plazo con la necesidad de mejoras de corto plazo. No es nada fácil, no hay recetas milagrosas, ¿no? Y depende sobre todo de políticos que logran persuadir a la población que entienden su situación, ¿no? Michael, hablando un poco de Brasil, da la sensación de que lo peor ya pasó en materia económica, al menos. Hay varios indicadores que muestran que los pronósticos, al menos del FMI, de caer la economía un 9% este año, se están alejando y nos estamos acercando tal vez más a un -5%. Incluso Paulo Guedes, el ministro de Hacienda, dijo que se acercaba al -4%. ¿Ah? Pero no está en el margen mejorando un poco la cosa. ¿Crees tú que con esta mejora
y con niveles de popularidad del presidente Bolsonaro que no se desfondaron, se mantuvo ahí en el torno del 35%. ¿Crees que estos dos elementos le dan espacio a Bolsonaro de volver a reimpulsar la agenda liberalizadora que lo llevó al poder? Tuviste la reforma de las pensiones al final del año pasado y después un gran paréntesis que ha sido esta crisis. ¿Crees que eso va a volver, el tema, esa agenda? Bueno, pienso que hay varios puntos ahí. Primero, que hay que distinguir entre los indicadores de los mercados financieros y la economía real. Que los mercados financieros ahora en América Latina, como en el mundo desarrollado en los últimos meses, se mueven en base a las acciones de los bancos centrales y los gobiernos y las inyecciones de liquidez, y no tanto por la evolución de la economía real. Y lo que quiero decir con eso es que que no está claro que hay un cambio definitivo en los mercados. Vamos a ver que he visto esos comentarios del gobierno y de analistas en Brasil de que va a haber menos una contracción menos severa. Ojalá, pero no sé, vamos a ver. Estaría un poco cauto todavía, ¿no? Pero sí pienso que va a ser menos grave que en México, donde el gobierno ha hecho muy poco para amortiguar los golpes. Creo que el otro factor, y mencionaste esto, Martín, es que en los últimos mes y medio había algunos señales de parte del presidente Bolsonaro que va a moderar su comportamiento político, que está, en vez de buscar brigas, como se dice en portugués, en vez de buscar conflicto constante con el Congreso, está tratando de tender puentes, su administración. Hay un estado de ánimo en el Congreso en favor de una reforma tributaria, que sería muy, muy importante, porque el sistema tributario brasileño es laborioso, es muy costoso, es muy burocrático. Como la reforma de pensiones, la reforma tributaria ha sido en la agenda política en Brasil por los últimos 20 años, literalmente. Entonces, si se logra una reforma tributaria importante, en el año, probablemente sería en el año que viene, pero bueno, sería muy importante. Y sería, para los empresarios sería un alivio. Y entonces, yo pienso que es una situación fluida en Brasil. Hay cosas muy negativas del gobierno de Bolsonaro que siguen ahí, y destacaría particularmente su política ambiental, que hace que es muy difícil que se apruebe el acuerdo de comercio Mercosur-Unión Europea, y que hace que hay un sentimiento muy negativo que ya está llegando al mundo empresarial contra el Brasil de Bolsonaro. Entonces, en resumen, hay factores que van por rumbos distintos en Brasil en este momento, y tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el resto del año. Cortito, Jorge, pero con respecto al tema de la política ambiental, la prensa, sobre todo en Europa, ha sido muy vocal y muy crítica de esa política. Pero lo que tú mencionas sobre el sector privado en Brasil, ya vemos que hay como organizaciones empresariales presionando mucho al gobierno para que, por ejemplo, proteja el medio ambiente. ¿Tú ves con una luz de esperanza esos movimientos más del sector privado presionando al gobierno para tener una política ambiental que proteja, por ejemplo, la Amazonas y permita, entre otras cosas, un acuerdo con el Mercosur? ¿Lo ves como que esa presión va a dar frutos? Yo pienso que el bolsillo habla, ¿no? Y han cambiado de posición porque empresas agroindustriales están sintiendo una reacción negativa
tanto en términos de boicots, de importación de soya o carne, ¿no? Aunque dicho eso, China es el comprador principal, pero tiene un impacto en el margen, ¿no? Lo que pasa en Europa, por ejemplo, pero también, sobre todo, que más y más fondos de inversión están empezando a amenazar o retirar o amenazar con retirar sus fondos de esas empresas. Y eso tiene un impacto importante. Entonces, yo pienso que efectivamente eso puede lograr bastante en términos de persuadir no solamente al gobierno, pero también a las Fuerzas Armadas. Y hay que recordar que en este momento son las Fuerzas Armadas que están encargadas de la política frente a la Amazonía en Brasil. Entonces, yo pienso que esos factores de presión sí pueden tener un impacto, pero ya se ha soltado mucho el control en la Amazonía, ¿no? Entonces, y ya se ha despedido los científicos y los funcionarios que estaban comprometidos con preservar la Amazonía. Entonces, hay terreno que recuperar. Michael, no podemos evidentemente dejar de hacerte esta pregunta por la experiencia que tú tienes sobre Estados Unidos, que sigue siendo no solamente un referente para el mundo, sino que especialmente para Chile, y de cara al proceso electoral que se va a dar allá y a la batalla entre Trump y Biden, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Porque más allá de las simpatías que uno pudiera profesar, en mi caso en particular, evidentemente más por los demócratas que por los republicanos, lo cierto es que cuando uno mira los efectos sobre Chile y América Latina, uno tendría que incluso reconocer que probablemente a esta parte del continente le ha ido mejor cuando han gobernado los republicanos y no necesariamente cuando han gobernado los demócratas. Y especialmente te lo quiero preguntar de cara a un tema que antes era fácilmente identificable en la cartografía política, como tiene que ver con los niveles de apertura y de mayor globalización, porque hoy día la antiglobalización, el cierre de la frontera, el tratar de separarse respecto del resto, el volver a concentrarse en lo propio, ya no es solamente un patrimonio de la izquierda, sino que también de la derecha, como hemos visto especialmente en Europa. Entonces quiero preguntarte primero, más allá de un pronóstico muy certero, ¿qué es lo que tú crees que va a ocurrir? ¿Quién debería ganar las elecciones en Estados Unidos? Pero más allá de eso, ¿cuál es el efecto de si ganan los demócratas o ganan los republicanos sobre América Latina y sobre Chile en particular a partir de esta y otras dimensiones que para ti sean relevantes? Bueno, si la elección era mañana, las encuestas indican que Biden ganaría con holgura. Hay que recordar siempre que esta es una elección que va a ser determinada por el voto de media docena de estados y que es una elección que está decidida por el colegio electoral y no por el voto popular. Pero en este momento las encuestas, aún con esos detalles, indicarían que Biden ganaría fácilmente. Pero falta 3 meses para la elección y las cosas pueden cambiar, ¿no? Pienso cuando dices que tradicionalmente a América Latina le fue mejor con administraciones republicanas, estabas refiriendo principalmente al hecho que estaban en favor del libre comercio y eso interesaba a América Latina. Y ahora hemos visto que el Partido Republicano ya no es el Partido Republicano de hace 10 o 15, 20 años, que Trump lo ha convertido en un partido proteccionista, más proteccionista que los demócratas. Entonces, en ese sentido, pienso que sería bueno para América Latina. También pienso que habría una política más racional frente a Venezuela y Cuba. Personalmente, a mí me gustaría que Venezuela y Cuba fueran democracias, pero pienso que la política de la administración Trump, que ha sido retóricamente muy fuerte, en la práctica ha sido bastante inefectivo
para intentar lograr cambios tanto en Venezuela como en Cuba, y su principal inspiración ha sido tratar de asegurar la victoria del presidente Trump en Florida en noviembre, ¿no? Entonces, pienso que habría una vuelta a la política del presidente Obama frente a Cuba, y un intento en Venezuela un intento más coherente de intentar vincular sanciones con negociaciones, ¿no? Eso, bueno, me parece que es el único camino, ¿no? Y obviamente yo pienso que los demócratas sí estarían mucho más preocupados por los derechos humanos y el medio ambiente en América Latina. Y bueno, los latinoamericanos van a estar divididos si piensan que eso es bueno o malo, pero muchos van a pensar que es bueno, ¿no? Michael, la semana pasada The Economist publicó un artículo bien interesante sobre Mercado Libre, la empresa de e-commerce argentina, no solamente destacando el negocio principal, que obviamente el que todos conocemos una empresa de Amazon latinoamericano, sino también el de los medios de pago, ¿ya? Destaca que Latinoamérica es un país, una región que tiene solamente un 50% de las personas tienen cuenta corriente. Entonces lo ve como una fuerza que puede bancarizar a una sociedad bastante desbancarizada. Mi pregunta es, ¿cómo ves esa especie de revolución que está habiendo en la región, en particular en Brasil, con empresas digitales de bancos, por ejemplo, con el Banco Nubank, Banco Inter, que básicamente no le cobran a las personas por tener una cuenta en un sistema bancario consolidado muy concentrado con altas comisiones? ¿Crees que estas nuevas tecnologías puedan permitir bancarizar, tener mejor acceso al crédito a las personas y ser un factor de crecimiento de la economía en el mediano plazo? Bueno, antes que nada, fue un colega mío que escribió ese artículo. Yo no soy un experto en ese tema, pero en los detalles. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que la pandemia ha demostrado que es muy costoso socialmente el hecho que solamente 50% de los adultos latinoamericanos tienen cuentas bancarias, porque los gobiernos han tenido dificultades en repartir bonos de emergencia, por ejemplo, como el caso peruano mostró eso con aglomeraciones alrededor de sucursales bancarios, y aunque el gobierno peruano sí envió claves digitales de celulares para el retiro de esos fondos, tenían que usar el Banco de la Nación, que tiene menos que 1000 puntos de cajeros automáticos, ¿no? Entonces hay mucho que hacer. Yo pienso que sí, que otro de los problemas de América Latina ha sido históricamente sistemas financieros bastante oligopolizados, con costos altos y utilidades altas. Y aunque claro, enfrentando volatilidad y riesgos mayores que en países desarrollados, ¿no? Pero sí pienso que el surgimiento del fintech, ¿no? de las empresas financieras tecnológicas, es una gran oportunidad para la región, para crear sistemas financieros de más bajo costo y más inclusivos, ¿no? Pero eso depende, que se avanza, depende del trabajo regulatorio, ahí sobre todo, ¿no? Y ahí hay una cancha abierta para los reguladores en la región. Oye, Michael, relacionado con esto, pero desde un ámbito un poquitito diferente. Hay una diferencia fundamental, creo yo, y tú la conoces muy bien, entre Estados Unidos y América Latina, o entre América Latina y buena parte de los países de Europa, y es que esta parte del continente
el Estado fue el que construyó la sociedad y no al revés, a diferencia de este concepto sajón que se utiliza en Estados Unidos y en Europa del devolution, del Estado como expresión política de la comunidad. En América Latina fue completamente diferente y fue una decisión de autoridad que forjó una sociedad que viene arrastrando características justamente a partir de esta diferencia fundacional. Uno mira ciertos deterioros políticos institucionales de ciertos países de Europa que en otros lugares del mundo serían una tragedia. Pienso en Italia, por ejemplo, un país que durante una década prácticamente no tuvo gobierno y sin embargo el país seguía funcionando igual. O se me viene a la mente Estados Unidos con esa primera elección de Bush hijo, donde durante un mes no se sabía si él o Al Gore habían ganado las elecciones. Eso en América Latina hubiera sido un desastre, probablemente se hubiera incendiado el país, pero no ocurrió eso en Estados Unidos y no ocurre eso en Europa justamente porque hay un capital social con mucha densidad y que puede suplir y subvencionar los deterioros institucionales. Yo creo que eso en América Latina no ocurre y por eso es mucho más grave cuando el Estado, cuando las instituciones, cuando la política, cuando sus organismos republicanos por excelencia decaen, no hay un colchón de contención. Y quiero preguntarte respecto de eso a propósito de la pregunta de Martín, si es que tú ves en América Latina en general y en Chile en particular oportunidades de fortalecer este capital social para que justamente puedan colaborar con el proceso político, colaborar con el proceso institucional, sean organizaciones empresariales, académicas, no gubernamentales, si es que hay o no espacio para fortalecer las relaciones y el capital social para que de manera conjunta y no entregando toda la responsabilidad a los gobiernos, a los congresos o a sus principales instituciones, podamos efectivamente transitar esta crisis. Bueno, creo que en parte has contestado tu propia pregunta, ¿no? Pero discreparía un poquito con la idea de que en toda América Latina fue el Estado que creó la sociedad. En Colombia, por ejemplo, la sociedad creó un Estado débil. Y en Francia, en revés, creo que Francia es un caso de un Estado que construyó la sociedad, digamos, y construyó una sociedad uniformizada en términos de idioma y cultura, etcétera, cosa que no pasó en España, ¿no? Pero dicho eso, yo pienso que uno de los cambios importantes en América Latina en estos 30, 40 años de democracia en la región ha sido precisamente el fortalecimiento de la sociedad civil que estaba bastante ausente antes, de acuerdo, ¿no? Y que ahora hay una plenitud de grupos y organizaciones de la sociedad civil, sean grupos de pobladores, o sea, los grupos clásicos de la izquierda tal vez son menos fuertes que estaban los sindicatos y grupos de pobladores, pero hay grupos ambientales, grupos feministas, movimientos cívicos de diversa clase. Las universidades han creado actividades alrededor de ellos, los think tanks, etc. Y ahora bien o mal, lamentablemente los partidos políticos en la región, que nunca eran tan fuertes, con la excepción de Chile, de hecho, son mucho más débiles que eran. Pero precisamente me parece que, dado eso, la sociedad civil tiene que jugar un papel mucho más organizado en intentar encontrar caminos coherentes para salir de esta coyuntura tan difícil. Sí, te lo preguntaba porque
Claro, para nosotros es importante tener la opinión tuya y de personas que ven el proceso afuera, porque quizás lo que nos ocurrió, entre muchas otras cosas con motivo de los eventos que se desataron el 18 de octubre, fue también una profunda decepción, no solamente de las autoridades, del Estado, sino también de lo que somos como sociedad. Una sociedad con una fuerte anomia. Que solamente habla de derechos y no de compromisos, de obligaciones, con una brecha generacional muy significativa y desde esa perspectiva con una profunda desconfianza que no solamente se manifiesta respecto al Estado o respecto a los principales agentes del mercado, sino también una desconfianza que reina entre nosotros. Desde esa perspectiva, este es un país que, a diferencia quizás de otros momentos, confía mucho menos en sus propias capacidades. Y a resultas de lo que nos ocurrió, a veces es bueno tratar de tener una mirada externa que nos diga lo contrario, porque en general hemos sido presas del pesimismo a partir de lo que hemos visto en los últimos meses sobre lo que somos, lo que creíamos que éramos y lo que podríamos ser. Bueno, concuerdo contigo, ¿no? O sea, solamente diría que tal vez por 50 años había mucho énfasis en las obligaciones y deberes en Chile. Y el resultado era como esta explosión de deseo de derechos y etcétera, ¿no? Pero sí hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Ahí para que la sociedad funcione bien, ¿no? Y o sea, repito lo que dije antes, que la dificultad o la tarea en Chile es cómo persuadir a la gente que todo lo que se hizo en estas décadas no era malo, que era bastante bueno en términos comparativos, muchas de las cosas, que faltaba, por supuesto. Pero pienso que sí pasa importantemente por una idea de solidaridad, de que todos estamos en esto juntos, que hace que, bueno, muchos políticos han invocado guerras, ¿no? Eso no es una guerra. Pero la idea de que todos estamos juntos en esto es muy importante. Pero eso hay que demostrarlo, ¿no? Y tiene que ser creíble para que la gente acepte algunos sacrificios en el corto plazo. Porque la promesa de mejoras en el mediano plazo es creíble y eso es una tarea política, ¿no? Y estoy recibiendo muchas preguntas por el chat de todas las personas, así que se lo agradezco profundamente. Hay una de Rodolfo Guzmán, que lo voy a publicar acá, y dice, ¿cuáles son los principales cambios que los empresarios deberíamos hacer para enfrentar este futuro incierto? El rol de los empresarios. Bueno, no es fácil, ¿no? O sea, cuando estuve en Chile en enero hablé con varios empresarios y me hicieron la misma pregunta, ¿no? Y yo pienso, bueno, es lo básico, tratar bien a la gente, a su gente, ¿no? Conocerlos más, pagar los impuestos. Y yo diría que había una tendencia en los empresarios chilenos de defender milimétricamente cada ventaja que tenían al legajo de la dictadura y que eso fue un error. Y que uno puede tener un capitalismo saludable, y yo creo en el capitalismo, pero puede ser dentro de una democracia social, ¿no? Y eso implica reconocer las realidades de la gente que son menos favorecidos en la sociedad, ¿no? Entonces,
Yo pienso que hay que defender lo básico de los principios de una economía de mercado, pero no de monopolios o abusos, ¿no? Pero yo pienso y estoy seguro que muchos empresarios reconocerían o dirían que tienen una tarea pendiente de restaurar su prestigio frente a la sociedad, que es importante. Perfecto. ¿Sigo con las preguntas, Jorge? ¿Te parece? Por favor, dele, don Martín. Ya. Se Hay pronuncia el muchas preguntas respetado. también con respecto a Argentina. Argentina siempre genera una fascinación, ¿no? Es como muy interesante. Entonces, nos pregunta Javier Salvucci, ¿cuál es su opinión acerca del populismo en Argentina? Es que son mejores en el fútbol, ¿no? Normalmente. Por eso la fascinación. Mira, a ver, voy a dar una respuesta inadecuada, que es demasiado temprano para saber, ¿no? Yo pienso que Alberto Fernández es lo más parecido a un socialdemócrata que el peronismo permite, digamos, ¿no? Es el presidente, en ese sentido controla palancas importantes de poder, pero su vicepresidenta, que es una populista, controla la calle. Y en estas condiciones, controla la calle sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires. Y en estas circunstancias eso es importante. Entonces hemos visto a Alberto Fernández intentar una salida frente a la deuda menos confrontacional que en 2003, 2004, 2002. Hemos visto un discurso un poco más moderado, que todavía tiene muchos rasgos históricos del proteccionismo peronista, pero que reconoce que el país necesita exportar más. Ahora, le falta reconocer que para exportar más necesita importar más también. Pero veo que la situación es todavía bastante incierta en Argentina. El impacto de la pandemia ha sido fuerte. El éxito inicial del confinamiento se ha dado lugar a una situación más grave, sobre todo en el conurbano de Buenos Aires. Entonces, habrá que ver. Una pregunta de tu país, Michael. Nos pregunta Patricio Iguren. ¿Qué opinas sobre Boris Johnson y el estigma de populista que le asignan los analistas internacionales? ¿Es populista? ¿Lo está haciendo bien? Es la pregunta de Patricio. Bueno, es populista en el sentido que no tiene una ideología fija, que llegó a ser primer ministro haciendo una campaña, primero para el Brexit en el referéndum, segundo para un Brexit duro en los debates parlamentarios, con argumentos de que el pueblo, o sea, argumentos populistas clásicos del pueblo contra unas élites desconectadas, metropolitanas en el caso británico, en la frase británica, contra el pueblo auténtico, trabajador, nativo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pienso que es perfectamente capaz de dejar de ser un populista si piensa que le conviene, pero ha actuado como populista en estos últimos años. Su manejo de la pandemia ha sido en términos comparativos deficientes, en el sentido que estaban muy dudosos al comienzo, muy lentos. Había cierta propensión ideológica de resistir medidas de control
Pero no llegó a los extremos de negación de la gravedad del virus o de negación de la ciencia de Trump o de Bolsonaro o de López Obrador, ¿no? Y bueno, en este momento la pandemia está, o sea, la incidencia es de los más bajos en Europa en este momento, más bajo que en España. Vamos a ver si sigue así. En cuanto a los muertos, es difícil saber. Yo pienso que, o sea, si la gravedad medida por los muertos era mayor, porque hay algunos indicios de que la cifra publicada oficial británica es como más amplia que la cifra en algunos otros países. Entonces, la historia juzgará. Nos pregunta Manuel Antonio Riveros, si Chile debiese recuperarse mucho más rápido como país de la región. Si Chile Perdón, no escuché, perdón. Si crees que Chile va a ser el país que más se recupera de la región en términos económicos. Pienso que Chile y el Perú conjuntamente tienen las mejores posibilidades de recuperarse rápido, porque se supone que, bueno, en parte porque por la importancia de los recursos naturales, y si se levantan las restricciones en la actividad de recursos naturales, eso es importante, ¿no? En segundo lugar, porque los programas de garantías de créditos en ambos países y inyección de dinero fiscal y monetaria ha sido significativo, como dije. Vamos a ver el daño al tejido empresarial. O sea, ¿cuántas empresas habrán muerto? No sabemos todavía. Es una preocupación muy grande, ¿no? Entonces, eso va a demorar que los países vuelvan a la situación de 2019. Pero sí pienso que hay buenas perspectivas en ese sentido. Ahora, otro factor ahí importante, hay que decirlo, es la confianza empresarial, porque para recuperarse se necesita no solamente fondos públicos y inversión pública, pero también inversión privada. Y eso depende en parte del grado de daño o no al tejido empresarial, pero también de la confianza, y ahí entra el factor político en ambos países, en Chile y en el Perú también. Perfecto. Nos pregunta Aníbal Prieto, ¿qué piensa del futuro de Cuba y Venezuela? ¿Lograrán mantenerse esos regímenes y expandir sus ideas a otros países o caerán en un futuro cercano? Yo pienso que, bueno, yo como muchos otros nos hemos equivocado en cuanto a Venezuela, porque desde hace muchos años yo pensé que la situación del régimen era insostenible y sin embargo se ha sostenido, ¿no? Entonces uno ha tenido que revisar su opinión, ¿no? Se ha sostenido en primer lugar, y es importante destacar eso, porque no les importa el costo para el país de su sobrevivencia como régimen. Han sido dispuestos a quebrar y a arruinar el país con tal de quedarse en el poder. Han sobrevivido en parte, bueno, por varios factores, ¿no? Primero porque tienen un compromiso ideológico que muchas veces está subestimado por la oposición y sobre todo por la oposición en Washington y en Miami, que los describe como una banda de narcotraficantes. O sea, su motivo principal no es el narcotráfico, ¿no? Y las Fuerzas Armadas de Venezuela y el régimen ha sobrevivido debido a las Fuerzas Armadas. Tienen la ideología es importante para ellos, ¿no? Y muchos de los oficiales y altos oficiales ahora han sido formados bajo el chavismo, ¿no? Con la propaganda chavista, ¿no? Han sobrevivido también porque han tenido la ayuda
en este mundo polarizado geopolíticamente, de regímenes expertos en evadir sanciones de Estados Unidos, como son Cuba, como son Rusia, Irán, China, etc., ¿no? Y también pienso debido a los errores de la oposición. Había un maximalismo de la oposición en sus posiciones que no correspondía a su poder real. Su apuesta tácita era que Estados Unidos iba a lanzar una operación militar y Trump no ayudó a repetir incansablemente que esa era una opción, cuando claramente no lo era. Y el régimen vio que no lo era. Entonces, yo pienso que la única opción era una negociación más realista que aceptaba la realidad del poder chavista, pero que llevaba a condiciones para una elección democrática, ¿no? Y no se ha dado. Entonces, que el régimen puede sobrevivir, sí. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Que necesita que se levanten las sanciones, sí. Que va a estar dispuesto a arriesgar perder el poder por conseguir el levantamiento de sanciones, no creo. Ahora, por parte de Cuba, bueno, Cuba es diferente, es un régimen mucho más consolidado, es una isla. La oposición se exilió hace mucho tiempo, se fue, y también es experto en evadir sanciones. Pienso que lo más peligroso para el régimen cubano era la apertura de Obama y el discurso que dio en vivo y directo en la televisión cubana, en el teatro en La Habana en 2016. Y si hay una vuelta a eso, vamos a ver qué pasa. Oye, nos pregunta Cristina Claro sobre la situación socioeconómica y política de Perú. Entiendo que tú conoces muy bien los países de la región, pero con Perú tiene una afiliación familiar mayor. ¿Qué opinas de la política, la economía y la sociedad peruana? Estoy preocupado, o sea, como escribí en mi columna esta semana, ¿no? Estoy preocupado porque yo pienso que la base del éxito de Perú como a Chile, y hay muchas diferencias, pero hay algunas semejanzas básicas, que era unas economías de libre mercado con crecimiento rápido, con avances rápidos en reducir la pobreza y en cierta estabilidad política, ¿no? Que el Perú con más ruido que en Chile y más desorganización, pero los gobiernos peruanos en este siglo han seguido las reglas, básicamente. Ahora, pienso que el sustento político de eso en el Perú, porque el conflicto político en el Perú es el mayor entre antifujimoristas y fujimoristas principalmente, ha ido erosionando esas bases de estabilidad política. Y pienso que el proceso de descomposición política en el Perú es más avanzado que en Chile, ¿no? Porque los partidos políticos eran más débiles. Fujimori intentó eliminar partidos políticos, emergieron de sus 10 años de gobierno mucho más débiles, y hay una dispersión muy grande, y hay un riesgo fuerte, por primera vez en este siglo, de un presidente populista en la elección del año que viene, ¿no? Y sería un populismo híbrido, con elementos de izquierda y elementos de derecha, yo pienso. Ahora, no es inevitable. Hay reformistas, demócratas perfectamente plausibles como candidatos. El tema es si en estas circunstancias, con la pandemia y los sufrimientos de la población, pueden convencer a una mayoría de los peruanos, ¿no?
Jorge, en función del tiempo, ¿quieres hacer algún comentario final? No, más que comentario, y junto con evidentemente agradecer a Michael por esta muy interesante conversación y a la Raín Vial, quiero hacerle una sola pregunta, que me imagino de respuesta simple, una pregunta que alguna vez se la escuché a Fernando Larraín y que creo que bien podría resumir muchas de las cosas que discutimos hoy día. Michael, si tú fueras el asesor de un gran inversionista con posiciones en América del Sur y digamos, incluyamos México para estos efectos, ¿qué país le recomendarías comprar y qué país le recomendarías vender? Es decir, ¿dónde crees tú es el país de América del Sur, incluyendo México, donde a la luz de las circunstancias, de lo que tú conoces, están las mayores oportunidades y donde, por el contrario, crees tú, desgraciadamente, sean las mayores dificultades? Y solo agrego que si Chile no está ni en el que vendes ni en el que compras, ¿qué harías respecto de Chile en una decisión de esa naturaleza? Eso para despedirme. Bueno, tengo que preguntarte, como cualquier inversionista diría, ¿qué es el horizonte de tiempo? Digamos que el de la horizonte inversión? de tiempo Digamos que el horizonte de tiempo es de aquí a partir de 2 años más. Okay, yo diría Uruguay, comprar, y ¿Ok? México, vender. ¿Vale? ¿Y Chile? ¿Qué le diría respecto de Chile en un horizonte de 2 años? Creo que para usar el término de los analistas de bolsa, hold, Ajá, o sea, mantener la posición para ver ok. el desarrollo de los acontecimientos. Wait and see. Perfecto. Cuídense. Wait and see. Bueno, bueno, yo quiero agradecerle a Michael por esta charla, a Jorge por acompañarnos y a todas las personas que asistieron. Desafortunadamente hubo muchas preguntas muy buenas todas que no las pudimos poner evidentemente, pero de nuevo agradecerle a todos los que hicieron posible este encuentro. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Y ojalá que la próxima vez que nos vemos va a ser en un mundo mejor. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.